Hola a todas, a todos, a todes. Estamos muy emocionadas, como siempre, como todos los miércoles, de recibirles en este miércoles para la igualdad. El día de hoy vamos a platicar sobre docencia e investigación, espacios para el cuidado. Estamos muy contentas porque tenemos unas invitadas muy especiales desde el grupo de Entramados del Cuidado y que justo pues nos van a compartir lo que han ido pensando juntas, lo que han ido construyendo en este tiempo que llevan pues compartiéndose, escuchándose, reflexionando. Entonces pues para ir empezando, les presento a nuestras invitadas del día de hoy. Está con nosotras Ana Carolina Gómez Rojas. Ella es profesora, investigadora en el Instituto Mora. Sus temas son la construcción del Estado, los conflictos socioambientales, la sociología política y recientemente los cuidados en espacios de docencia e investigación. Bienvenida, Ana Carolina. Em, Gracias, gracias por la invitación y el espacio. Gracias a ti. Tenemos también a Alejandra Navarrete. Ella es profesora de educación básica y doctora en ciencias sociales en el área de educación. Se encuentra realizando un postdoctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM, en la unidad Xochimilco. Ha escrito artículos en la revista Leer, Escribir y Descubrir, en Nexos y en la revista Común. Es feminista y escritora y sus temas son la cultura escrita, la literatura y formación docente. Bienvenida, Alejandra. Gracias. Agradezco mucho la invitación y el espacio. Un gusto. Y tenemos también a Rosa Margarita Sánchez Pacheco. Ella es doctora en Ciencias Sociales, docente en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de acá de casa, de la UNAM. Sus líneas de intervención e investigación son pensamiento pedagógico latinoamericano, sociología y educación, y más recientemente, pedagogías desde los feminismos y cuidados y quehacer docente y de investigación. Margarita, bienvenida. Hola, Eri, hola a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes. Mm. Pues si les parece bien, vamos arrancando con las preguntas. Yo eso les voy a compartir algunas preguntas generales que hemos pensado para escucharlas y ya ustedes nos van contando pues los puntos que les parezcan más relevantes. Recuperar. Em, Pues para abrir la conversación, queremos proponerles conversar en torno a esta pregunta. ¿Podrían hablarnos sobre lo que significa tomar a los cuidados como un asunto colectivo y político y no como un asunto privado desde esta perspectiva que han estado pensando en su grupo de trabajo? Sí, claro que sí. Gracias, Siri. Bueno, pues Gracias. quiero comenzar agradeciendo, por supuesto, el espacio de reflexión que se abre a través de, pues, este diálogo. Desde Entramados del Cuidado, bueno, pues quiero decir que nace al mismo tiempo eh, esta, esta necesidad de pensar el cuidado desde una necesidad, pero también como un aprendizaje. Nos dimos cuenta que la necesidad de pensar juntas el cuidado era importante desde que leímos, bueno, primero porque estamos atravesadas todo el tiempo por el cuidado. Lo segundo es que leímos en algún momento dos lecturas cruciales para nosotras que fueron fruto de Daniela Rea y Su cuerpo de Harán, de Alejandra M. Vázquez. Y bueno, pues este viaje nos llevó a reconocer que el cuidado es una condición que nos atraviesa a todas las personas. Y bueno, en ese sentido, cada una desde sus diferentes ámbitos, cada una desde sus propias líneas de investigación, comenzamos a darnos cuenta que el cuidado es una categoría invisibilizada. Entonces, buscando con otras personas dialogar con ellos que ya han transitado por reflexiones del cuidado, como Ángela Dávila, Excel Mayans, David Sánchez, empezamos a pensar pues varias situaciones. Entre ellas está que a lo largo de la historia el cuidado ha estado presente como un medio para sostener la vida, pero está tan naturalizado que no lo vemos hasta que aparece el descuido.
Es decir, solo cuando hay descuido nos damos cuenta que no hay cuidado. Entonces, una de las cuestiones también que es importante hacer notar es que gracias a una confluencia de los movimientos feministas, bueno, pues nos hizo entender también y ver cómo es que el cuidado ha estado recargado históricamente en las mujeres. Las mujeres han sido vistas como cuidadoras por naturaleza y además tienen que cuidar por amor. Entonces, estas dos categorías de cuidar por una condición natural y también por amor, eso por supuesto lo que hace es que monta sobre las mujeres una situación que hace ver natural cuestiones que no lo son, que en realidad son cuestiones culturales que se han repetido una y otra vez y que por supuesto esta condición cultural nos entrampa en una circunstancia donde nos encierran en este caso en la esfera privada y por supuesto el cuidado es asimilado dentro del trabajo doméstico y por lo tanto como es doméstico no es visible, no tiene paga, o sea, en ese marco, entonces, es muy importante, digamos, señalar que todas estas cuestiones que han aportado los diversos feminismos nos ayudan a realizar una relectura poniendo en la mesa, en principio, que no es una condición natural. Segundo, que no es una cuestión privativa de la mujer. Las mujeres están haciendo un trabajo que no se ve, que se encuentra invisibilizado y por lo tanto carece de todas las garantías en todo sentido, porque no está en ningún momento ni siquiera visualizado como trabajo. Ha costado mucho verlo, que también pues necesita visibilizarse como trabajo. Otra cuestión que nos hace notar el feminismo es que cuando la mujer sale a trabajar fuera de la casa, empiezan como que a plantearse nuevas realidades del cuidado, porque entre más se separa ella de la casa, pareciera que se multiplican como esas diversas situaciones de cuidado o de una necesidad de cuidar y resulta como si ella estuviera descuidando el trabajo, perdón, el trabajo del cuidado. Y no es así. Necesitamos desmontar esa idea de que es una cuestión privativa de las mujeres, ¿no? Hace un pie, Balaguer dice en su libro de la insurrección de la vulnerabilidad, que plantea que la vulnerabilidad es una condición humana. Y si es una condición humana, tenemos que entonces reconocer que esa condición tiene diferentes dimensiones, tanto políticas como sociales. Entonces, en ese sentido, cuidar está en la cual estamos atravesadas todas las personas, tendríamos entonces que pensarla de una manera mucho más extensa, no solo, o sea, pensar esa condición de vulnerabilidad no solo como una condición individual, sino pensar justamente en una red mucho más compleja, dice en este caso Joan Tronto, que es una red relacional en las que todos somos interdependientes. Entonces, esta red compleja es justamente lo que necesitamos empezar a ver para que salga de este asunto privado y se convierta en un asunto no solamente público y político, que reconozca que tiene situaciones materiales, que consume tiempo y energía, que requiere también condiciones estructurales por parte de la sociedad, pero también por parte del Estado. El Estado también está llamado a, digamos, proporcionar ciertas condiciones para que el ejercicio del cuidado pues pueda llevarse a cabo, no de manera aislada por parte de los diferentes esfuerzos que pueden hacer, digamos, las personas, sino que también debería existir, ¿no? Como una red. Eh, pensemos, por ejemplo, cuando las personas tienen hijos pequeños, ¿a dónde se llevan, ¿no? Estos niños pequeños? Entonces, las guarderías, las estancias infantiles, que son espacios de cuidado de la infancia, no son solamente, digamos, un asunto donde las mujeres tengan que resolverlo, se tiene que resolver tanto socialmente como también con recursos del Estado. Entonces,
y eso es muy importante porque si nosotros pensamos en el cuidado ya más adelante, significa también pensar en el cuidado de quienes, pues de los que siguen, o sea, vamos con personas con discapacidad, con personas, en este caso, adultos mayores, o sea, todo lo que requiere el cuidado significa empezar a armar o pensar en redes que nos permitan facilitarlo desde diferentes niveles. Bueno, gracias. Hasta ahí le dejo en esta primera pregunta. Uy, Ale, ya nos dejas un montón de puntos súper importantes y que creo que justo se van articulando con la conversación que sigue. Y primero también, pues, contarles a ustedes y contarles a quienes nos escuchan que también hace poquito tuvimos el gusto de que Daniela Arrea nos acompañara en el programa de Violeta y Oro, en el programa de radio y también podcast de la SIGU, y justo nos estuvo platicando de su último libro también para invitarles a que lo escuchen, está disponible en todas las plataformas. Em, y bueno, Ale, con esto que decías de pensar el cuidado también como un aprendizaje, ¿no? De pensar cómo le vamos haciendo para releer las prácticas de cuidado. Y con estas últimas ideas que dejabas también de ir pensando también desde las condiciones estructurales que justo pues están ahí cuando tenemos que hablarlo como un asunto político, claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también preguntarles ¿por qué les parece que es importante hablar de cuidados dentro de la universidad, ¿no? Porque, digamos, cómo se va cruzando también con el derecho a la educación y cómo esto, ¿no? Cómo hacer, construir una agenda de cuidados dentro de las universidades nos ayudaría también al goce del derecho a la educación. Sí, sí, Erika, gracias. Bueno, también contesto esta pregunta. Bueno, en principio, si pensamos en que el cuidado tiene que ver con sostener la vida y significa sostener la vida en todas sus dimensiones, eso también implica sostener la vida académica, sostener la vida de los estudiantes, sostener la vida estudiantil y la vida docente, la vida de los investigadores, la vida de la propia, de los todos los actores que intervienen en el ámbito educativo y que están dentro de las escuelas. No estamos hablando de sostener la vida, digamos, o sea, en algunos espacios sí y en otros no. Esta lógica, que un poco la lógica, digamos, neoliberal nos ha llevado a pensar, sobre todo en el caso de la institución de educación superior, nos ha impuesto una lógica creciente de individualización y de competitividad que somete a todo ese, digamos, todo ese engranaje a una circunstancia a veces que pareciera que no son personas las que están ahí, sino que se convierten en números. Entonces, sostener la vida tendría que empezar por, digamos, señalar que es importante reconocer que la escuela es también un espacio de vida, ¿no? Y entonces, o sea, la escuela no escapa en ese sentido. En ese contexto, el cuidado nos ayuda a reconocer que es importante cuidar entonces la vida en las escuelas. Reconocer que esto no es, que esto es una cuestión compleja, digamos, lo hemos estado repensando y leyendo a partir, o sea, no hay una solución ni una vía, digamos, un recetario de cómo resolver el asunto, tiene muchas tensiones, pero sí es importante pensar que tiene diferentes aristas que no solo depende desde un marco jurídico, que no solo depende de una cuestión inclusiva, porque obviamente desde esas cuestiones es importante que desde ahí se garantice, desde un marco jurídico, se garantice la inclusión y el acceso a que todas y todos tengan el derecho a la educación y que, por supuesto, los estudiantes que se encuentran ahí no abandonen sus estudios de manera tan fácil porque la escuela los abandona. Se debe de promover también un ambiente de respeto entre todos los actores y también en el aula, es decir, desde todos los niveles, también en el aula tendría que convertirse en un espacio de diálogo y de respeto y no de castigo, no de una pedagogía en este caso, pareciera ahora sí hay que castigar a los estudiantes, ¿no? Sino todos, desde todos los niveles, tendría que pensarse en un espacio, digamos, de respeto para todos, pero de cuidado
entre todas sus partes. Pero este asunto no se sostiene desde un solo lugar y eso es lo que lo hace justamente complejo, porque es un ensamblaje que tendría que auxiliarnos a sostener la vida diaria de la escuela. Y para ello tendríamos que pensar no solo en un elemento, sino en cómo en los diferentes niveles, digamos, el que el cuidado conforme parte de una agenda universitaria, lo que hace también es sumar a esta mirada de reconocimiento de que todos los que están ahí, en principio, son personas y personas que tienen vidas también en otros niveles y en otros ambientes, y eso significa entonces que pensemos incluso la explotación que se lleva a cabo en las escuelas, por ejemplo, la vida de los docentes, cómo es que muchas ocasiones la vida de los docentes está, digamos, constreñida en horarios laborales muy complejos, a veces sumergidos en cuestiones administrativas, a veces en cansancio porque tienen que ser multitareas todo el tiempo. También en el caso de los estudiantes que hay que pensar en acompañamiento, en procesos de acompañamiento que sean no solo desde el aula, sino también cuando se presenten procesos complejos donde hay violencia, que tenga la escuela un espacio donde esas cuestiones violentas se puedan, digamos, no solamente atender, sino enfrentar desde diferentes, o sea, de diferentes maneras. Entonces, sí me parece que la agenda o pensar el cuidado en la universidad es un asunto importante, en principio, para que empecemos a reflexionar y a pensarnos cómo sostenemos la vida ahí. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Como que me pasa que con esta idea de pensar que, pues que no se nos olvide que lo que ocurre en la escuela, que lo que ocurre en la universidad es vida, ¿no? O sea, como que me parece muy hermosa y al mismo tiempo me pone triste como pensar que se nos olvida, ¿no? O sea, y como que pensamos que es otra cosa lo que estamos haciendo acá, ¿no? Pero qué importante justo como poder detenernos a enunciarlo y a seguir buscando maneras de recordar eso, ¿no? Y por eso es importante cuidar justo lo que nos está atravesando todos los días en estos espacios. Mm, y bueno, vinculado a esto, justo, ya lo abordabas un poquito, Alex, y justo les parece que avanzamos, ustedes me dicen, pero preguntarles cómo podemos ir haciendo esta agenda de cuidados en los espacios de investigación y en otros espacios académicos, y justo, ¿no? Como qué, pues qué beneficios, qué posibilidades nos traería también esto, ¿no? Así como justo, ¿no? A veces nos damos cuenta volteamos a ver el cuidado porque vemos que hay descuidos, pues pensar en qué posibilidades nos abre sí trabajar desde los cuidados. Si nos pueden compartir algo por acá. Ujú. Y Erika, voy ahora a tomar la palabra para pensar juntas esta pregunta y creo que los cuidados no solo pueden, sino que tienen que extenderse a otros campos como la investigación, porque la investigación es un espacio cruel a veces y violento, donde hay unas prácticas muchas veces de explotación y autoexplotación, que como nos recordaba Angélica Dávila en uno de nuestros conversatorios, no son relaciones solo que explotan, sino que también lastiman. Y en ese sentido es muy importante pensar en espacios de reparación también en la investigación. Ya hoy cada vez es más común hablar de las prácticas extractivistas del conocimiento, ¿no? No solo esto que hacemos cuando vamos a una comunidad y un poco nos robamos sus ideas, sino a través de las mismas relaciones de poder. Yo creo que es triste, pero cada quien, si nos ponemos a pensar, ha participado en algún momento de una relación en la que
tú cedes tus ideas y hay otra persona que se queda con esas ideas, que las publica y que solo aparece un nombre como si el trabajo de construcción del conocimiento fuera una cuestión individual cuando siempre es colectiva. Entonces, es muy importante pensar los cuidados también en los espacios de investigación para romper con estas tradiciones que han sido más patriarcales, de explotación y desigualdad y buscar en reparar ese daño que se ha hecho para recuperar nuestra autoestima académica y para saber que hay otras prácticas para producir el conocimiento, que producir conocimiento no tiene que pasar por encima de los demás, sino que puede hacerse de otras formas. Y hay otra forma de cuidarnos y es buscando lo que también en muchos espacios en los que ahora estamos integrándonos llaman justicia epistémica. Justamente hoy estaba escuchando las jornadas de la maestría en regionales en el Instituto Mora donde estoy y un grupo muy bonito que se llama las morras socioterritoriales. Hablaban sobre justicia epistémica, ¿no? Que es esto de no solo darle voz a las sujetas sociales, en muchos aspectos, sino hacer genealogías de quienes nos han precedido, de quienes han tenido excelentes ideas, pero que sus ideas han quedado opacadas, ¿no? Entonces es muy importante dentro de la investigación hacer, como ellas nos decían hoy, estas genealogías. También lo hablaba una colega de Sesmeca en Chiapas, de lo que hemos ya recorrido, pero que ha sido opacado desde otros lugares, ¿no? Y finalmente creo que también vale la pena crear espacios de escucha porque, como nos decían también en los conversatorios de los que hemos estado aprendiendo mucho, no solo basta con darle la palabra a las personas, sino antes construir espacios seguros donde quieran y puedan hablar, porque a veces también queremos obligar a las personas a hablar y no siempre estamos preparadas o el silencio es parte de nuestra forma de protegernos por algunas razones dentro de los mismos espacios académicos. Así que primero tenemos que pensar en construir espacios seguros donde nos escuchemos y donde la vulnerabilidad sea posible y donde ponernos enfrente no implique que nos destruyan, sino que nos construyamos colectivamente, ¿no? Por eso creo que es importante extender la agenda de cuidados en procesos también de investigación. Sí, buenísimo. Ana Carolina, muchas gracias también por todo lo que nos compartes. Me encanta como esta convocatoria que haces y que hacen en colectivo, justo a pensarlo como comunidad, pues, ¿no? Y reconociendo también la diversidad que está presente justo, o sea, en la propia universidad, en las propias aulas, en los propios espacios como digamos, como más tradicionalmente académicos, pero también justo con todas esas voces que las universidades con quienes estamos conversando, pues, ¿no? O sea, justo hacia quienes nos acercamos también y como eso, ¿no? Hay que pensar en el cuidado dentro de las propias universidades, pero también cuidar con quienes nos estamos relacionando desde el quehacer académico y de docencia, de investigación, ¿no? Me parece em, valiosa súper valiosa la idea. También pues aprovechamos este momentito para recordarles a todas las personas que nos escuchan que esta charla la estamos realizando en el marco de octubre, que es el mes de los cuidados en la UNAM. eh, y pues que por eso también les invitamos a leer el informe sobre el estado de cuidados de nuestra universidad, que van a poder encontrar en los comentarios de este programa en Facebook. Y bueno, también justo pues nos gusta recordar que esto lo vamos haciendo entre todas, todos y todes. Y entonces me gustaría también aprovechar este momentito para leer algo que nos está compartiendo el público, ¿no? Les hicimos esta pregunta: ¿qué servicios o programas crees necesarios para el fortalecimiento de la agenda de cuidados en la UNAM? Y nos han compartido lo siguiente. Hanna Manjarres comenta atención psicológica gratuita a las y les estudiantes, docentes y el personal administrativo. Ceci Núñez nos comparte políticas de contratación y evaluación que nivelen el piso para personas que cuidan, ¿no? Claro, en la evaluación ahí también tenemos unas deudas muy grandes. Em,
Vianey Mejía nos comparte programas de alimentación digna para su comunidad, especialmente estudiantes. Sí, ¿no? Por acá ya nos van compartiendo varias ideas de cómo podemos ir pensando los cuidados y eso, ¿no? Cómo atraviesan un montón de las prácticas, de las experiencias que vamos teniendo en nuestros espacios universitarios. Y y también vinculado a esto, pues preguntarles también a ustedes, ¿no? Pues si tienen algunos ejemplos que les gustaría compartirnos de ejercicios, de prácticas, de cuidados hacia los cuales pues podamos ir caminando, que podamos apuntalar como universidad. Pues bueno, ahora voy a compartir yo algunos ejemplos. Primero, tal vez un marco muy común, muy general, que tiene que ver con algo que ya planteó Ale al inicio, que es, bueno, tener condiciones materiales dignas, ¿no? Para el trabajo, para el estudio y para el encuentro dignas para las maestras, los maestros, los estudiantes, las estudiantas, ¿no? O sea, una de las grandes problemas de los descuidos es que las condiciones de trabajo y las condiciones de estudio suelen ser bastante precarias o se desarrollan para la mayoría de la población de docentes y de estudiantes en condiciones sumamente precarias, ¿no? Y eso hace que no solamente se vivan con una enorme dificultad el trabajo académico de docencia y de investigación, de estudio, sino también con muchas dificultades, sino además que se supercarguen los trabajos de cuidados. Entonces, bueno, sostener la vida académica, la vida estudiantil, la vida de los encuentros, los afectos, se vuelve muy complejo, además en condiciones de muchísima explotación, ¿no? Entonces yo pondría bueno, pondríamos, yo me parece nosotras como colectiva, este, esa primera dimensión, ¿no? Como tener un espacio, más bien tener condiciones dignas de vida en general para el trabajo y para la investigación. Eh, hay una investigadora que nos gusta mucho, que es Isaura Huerta, y ella hace una investigación sobre las condiciones, o sea, sobre lo que las docentas y estudiantes de doctorado consideran como que son cuidados dentro de su experiencia académica. Y algo que es súper interesante y súper doloroso es que las estudiantas, entrevistas sobre todo de estudiantas, plantean que uno de los elementos que ellas reconocen como elementos cuidadosos por parte de sus asesoras y asesores es el reconocimiento, valoración y respeto de los trabajos que realizan, de los trabajos académicos, ¿no? Y de la comprensión. Y es brutal porque nosotras pensaríamos, y siguiendo lo que decía Ana Carolina también, como que un piso mínimo tiene que ver con el reconocimiento, la valoración y el darle un lugar y reconocer nuestras genealogías de los trabajos de aquellas con quienes dialogamos, ¿no? Y que en el quehacer académico y de investigación se da muchísimo, más bien procesos de apropiación por aquellas figuras que tienen una condición de poder más aventajada, ¿no? Y bueno, pues lo que han comentado las compañeras es que los cuidados en la docencia y en la investigación tienen que ver con cosas tan básicas como poder reconocer el trabajo y cuidar el trabajo de las otras y de los otros, ¿no? De los otros. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento y otros elementos que posibilitarían tener como prácticas cuidadosas y de cuidados en las aulas es también tener espacios de encuentro, me parece, ¿no? Espacios de encuentro que significan tener también tiempos que lo posibiliten. La lógica academicista en esto que Isaura también llama como la universidad neoliberalizada, pues tiene que ver con una forma de hiperproductividad y explotación y que se vive como autoexplotación también así delirante, que hace que haya muy poco espacio para el encuentro, para la construcción colectiva, para el descanso, para el tener estos espacios. Hace rato creo que Ana decía como nos hemos encontrado y yo a veces pienso casi defendemos el espacio de nosotras, de entramados del cuidado, porque es algo que hacemos además de todas nuestras actividades de docencia y de investigación y de ser compañeras, madres, amigas. Entonces es muy pesado también. Entonces tendríamos que tener espacios en tiempos, más bien espacios de tiempo también, pero pienso y escuchando las participaciones de quienes estaban escuchándonos, también el espacio físico, o sea, la universidad que tiene estas áreas verdes, estas mesitas, estos espacios para trabajar que son
dignos, yo diría mínimamente dignos, tienen que ver también con tener espacios de cuidado, me parece, ¿no? Es como dignificarles la estancia y la vida de las personas que convergemos en el espacio universitario. Por otro lado, yo enfatizaría lo que ya planteaba Ana Carolina de tener espacios en los que es posible una escucha radical, o sea, como hablamos mucho de la necesidad de la palabra y es importante tomar la palabra, pero también es importante habilitar espacios de escucha y albergar la palabra de otras y otros significa eso, como abrir un espacio cuidadoso para la escucha. Creo que eso es fundamental eh, y que sea un trabajo colectivo también, ¿no? O sea, que no solamente se quede con la profa buena onda, ¿no? Que bueno, eso también es como muy, muy fuerte, como las maestras, sobre todo las maestras, ¿no? Tenemos además esta demanda de ser, bueno, una demanda muy contradictoria de ser cuidadosas, afectivas, comprensivas, no sé qué, y paradójicamente eso, que se vuelve una demanda para las docentes para ser buenas maestras, está en contradicción con esa hiperproductividad que además en algunos centros de investigación y de educación es altamente valorada, que tiene que ver o que tiene un correlato también de muchísimo maltrato y de violencia. Entonces, como si tú te lastimaste mucho en el proceso y dejaste que te lastimaran mucho y a pesar de eso sacaste el doctorado, sacaste la licenciatura y demostraste que eras el mejor o que podías con todo eso, entonces eres un gran estudiante, eres un gran investigador. Y luego, no, pues es que te apapacharon mucho o apapachaste mucho. Claro, si fueras una gran docente exigirías más, ¿no? Como si fueran dos elementos contrapuestos que creo que hay que tensionar. Y yo recuperaría como ejemplos así muy particulares. Yo justamente estuve recientemente con las compañeras del posgrado de estudios e intervenciones feministas y me impresionaba cómo había un cuidado colectivo de las otras y de los otros, ¿no? O sea, como de albergar la palabra, de escuchar, de recuperar las genealogías. Y yo creo que eso es algo que cada vez más tenemos que aprender a tejer y propiciar espacios para tejerlo, ¿no? Que en este momento trabajamos un poco a contracorriente o mucho a contracorriente, pero pues soñamos en que eso sea eh, posible y sea la forma de habitar y de sostener la vida, no solamente en la universidad, ¿no? Sino en todos los espacios. Mm, Uy, también, pues están diciendo un montón de cosas que nos atraviesan, pues muy profundamente, ¿no? Creo, a todas quienes estamos acá en la universidad, quienes estamos pensando estos temas y como particularmente pensaba en esto, ¿no? Como de la paradoja que nos encontramos muchas veces, eso, como queriendo hablar del cuidado a veces implica como un desgaste extra, ¿no? Y como de pronto como pues sí, un sacrificio como a ciertas otras prácticas de cuidado y que creo que de ahí también está como esta necesidad tan fuerte como de seguir colectivizándolo más, ¿no? O sea, de seguir pensándolo en comunidad, ¿no? Para esto, ¿no? Para no volver a caer en estas prácticas que somos, es como de poquititas personas y poquititas figuras y esto las profas tienen que sostener y esto, ¿no? Como de pronto nos pone en espacios también bien vulnerables, ¿no? Entonces creo que ahí también esto como nos va recordando toda la necesidad de seguir pensándolo muy desde lo colectivo, ¿no? Y de cómo nos cuidamos a nosotras, a nosotros, a nosotres en en todos estos procesos. Mm, y bueno, también, pues para seguir la conversación, preguntarles cómo se imaginan justo que sería una universidad que incluya a los cuidados como horizonte político, ¿no? Que creo que este ha sido un punto clave también en lo que han ido pensando juntas. Esto, ¿no? De pensar el cuidado, sí, como las prácticas que tenemos, ¿no? Y que ya de por sí existen y que ya de por sí nos han ayudado a sostener nuestras vidas, pero de manera particular pensarlo como un horizonte político, ¿no? Hacia al que hay que ir tejiendo, que hay que ir caminando. Y eso, pues, si nos
quisieran compartir algo, esta quizás será la ronda final, entonces también si quieren tener como alguna intervención las tres, como ustedes nos digan. Les Sí, dejo pues la palabra. no, gracias. Yo voy a hacer el primer saque y ahí después Ale y Ana Carolina completarán. Yo pienso que algo que hemos ido encontrando es que definitivamente tiene que, o sea, parte de pensarlo como horizonte político es también reconocerlo en su dimensión colectiva. O sea, no podemos pensar las prácticas de cuidado, como decía Ale, como en el ámbito de lo privado, pero también más bien cuestionar por qué se ha circunscrito al ámbito de lo cuidado y del cuidado de lo privado y asumirlo más bien como una responsabilidad colectiva y social. Y en ese sentido, pues creo que un primer punto es justamente redistribuir los cuidados. O sea, las cargas de cuidados no pueden estar concentradas como están ahora, altamente feminizadas en las mujeres, además más precarizadas, ¿no? Es generalmente quienes recaen con mayor fuerza y violencia. Es duro que los cuidados se conviertan en una carga violenta, incluso hacia asumir los cuidados, pues, hacia las mujeres más precarizadas. Creo que hay que repensarlo completamente, qué significa sostener la vida. Pero como una universidad que sea posible, pues yo considero eso, cuidar el trabajo, cuidar el descanso, el encuentro, el espacio, como espacios que nos gusten, nos inspiren, que nos protejan, que sean seguros, los vínculos que sean respetuosos, el cuerpo nuestro y de todas, de todos. O sea, es fuerte que tengamos que insistir en que hay que cuidar los cuerpos, las cuerpas de todas, todos quienes nos encontramos, ¿no? En donde quiera que estén y defenderlos y hacerlo como algo cotidiano, ¿no? O sea, esto no puede quedar en el mes de los cuidados, sino es esto, algo que tenemos que ir desarrollando como prácticas cotidianas, lo cual es muy complejo en un contexto de tantas violencias como las que nos atraviesan en este país, ¿no? Yo pienso que también tendría que ser una universidad en la que contemos con condiciones dignas de trabajo, de encuentro, de estudio, de disfrute y de reflexión. Y pues eso, una universidad libre de todo tipo de violencias en razón de género, de procesos de racialización, de clase, eh, de grados, ¿no? O sea, creo que eso son como algunas rutas que tienen que ver con pensar una universidad desde los cuidados como un horizonte político. Y bueno, Ana Carolina y Alejandra seguro compartirán otros elementos. Sí, Eh, gracias. Gracias, Margarita. Si quieres, Ana Carolina, continuar, te escuchamos. Gracias y luego le dejo a Ale para, para el cierre, pues simplemente retomar lo que decía Margarita, o sea, pensando también en algo que nos proponía Itzel Mayans en uno de los conversatorios de qué significaría que tenga un horizonte político el cuidado y recuperando la noción de que lo político es todo aquello que transgrede el orden, pues ese sería el propósito, cambiar el orden de las cosas y transgredirlo, pero como decía Margarita, de manera colectiva. Si logramos hacer nuestros espacios de docencia, de investigación, espacios cuidados, nuestra energía no va a estar concentrada en estar defendiéndonos de esos espacios, estar salvando a otros. Y en esa medida, cuando llegamos a nuestros hogares, a nuestras casas, ese cuidado también puede estar concentrado en esas energías, porque lo que nos está pasando es que salimos en estado de alerta permanente y toda esa energía toda nuestra energía está concentrada siempre hacia afuera. Y cuando llegamos a nuestros adentros ya no tenemos fuerza para cuidarnos. Y el autocuidado es una parte muy importante, pero está totalmente neoliberalizada en el discurso de si estás así, no le estás echando ganas al autocuidado, pero autocuidarnos no es posible cuando estamos en estado de alerta defendiendo hacia afuera las cosas. Y en ese sentido, por eso vale la pena y necesitamos construir, reconstruir y transgredir el orden actual de los espacios en los que trabajamos, en los que estudiamos, para que la energía se canalice hacia nosotros mismos y hacia nuestro entorno
pues de manera diferente y así también además el cuidado es una decisión y no una imposición desigual para unos y no para otros, ¿no? Con eso cerraría. Uy, gracias, Ana Carolina. Si quieres, te escuchamos, Ale, y ahorita vamos redondeando. Gracias, Ale. Sí, gracias, Erika. Bueno, pues yo quiero poner sobre la mesa un asunto que me parece crucial cuando hablamos del cuidado o que he repensado mucho a partir de que gracias a esta forma de pensar el cuidado en colectivo, me ha surgido, ¿no? Una de ellas es que el cuidado es una categoría que nos atraviesa o que atraviesa nuestra humanidad en todos los sentidos. Nadie escapa al asunto del cuidado, todos hemos sido cuidados o en algún momento hemos cuidado. Y que cuidar está lleno, como esta circunstancia humana, es importante que reconocer que está llena de tensiones, que son ineludibles. Cuando hablamos de recursos del cuidado, pensamos en la escucha, pensamos en registrarlas de forma, digamos, colectiva, empezar a sistematizar que estamos aprendiendo de esto, pero sí quiero como poner sobre la mesa que no está sencillo, que no es fácil, que pensar, por ejemplo, en la escucha abierta, en la escucha que acoge y no aquella que juzga, o sea, pasar de en esos dos niveles es una tensión y también es un asunto de trabajo, no es algo que se dé por sentado. Es decir, cuando planteamos el cuidado hay que plantear que no se trata de una categoría romantizada, bonita, que esto nos va a liberar y vamos a hacer, o sea, a partir del cuidado entonces todos vamos a ser felices. No, 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 eso me parece que como una categoría, insisto, que atraviesa toda la circunstancia humana más vulnerable que tenemos, significa que atraviesa muchas tensiones y que tenemos que aprender y empezar a escucharnos cómo le hacemos, o sea, como otras cosas que las hemos aprendido, por ejemplo, en el caso de los feminismos nos ayudaron en algún momento a ir desmontando cosas que nosotros suponíamos que eran naturales, ¿no? Y hemos vuelto con el paso de los años cuestiones que eran invisibles, las hemos hecho visibles, pero no significa que no se hayan quitado sus tensiones, significa solo que ahora las podemos releer de otras maneras y el cuidado necesita transitar por ese espacio de diferentes relecturas, diferentes posibilidades de escucha y diferentes posibilidades, digamos, de pensarnos como comunidad, como colectivos, como digamos, ir construyendo cómo empezamos a pensar el cuidado, insisto, no como esta forma romantizada, sino cómo lo hacemos para llegar a ese sitio donde ahora sí resistamos a esta manera en la que pues estas condiciones que nos piden de explotación, de ser multitareas, de todo el tiempo dar, pareciera que siempre tenemos que estar produciendo, que siempre tenemos que estar dando. Entonces, dentro de todo eso, ¿cómo le hacemos para empezar a movernos, movilizarnos, insisto, de este lugar donde la escucha es acoger y no criticar o no juzgar? Ese tránsito será difícil, complicado, pero tenemos, o sea, empezar a visibilizarlo, me parece que es el primer sitio. Por eso me parece tan importante estos espacios de reflexión, porque son justamente los que nos permiten ir desmontando cosas y empezar a pensar de otra manera la realidad, ¿no? Pues muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ale, muchas gracias a las tres, ¿no? Creo que esto, pues, van quedando puntos muy clave para seguir pensando este tema, ¿no? Y que como ustedes están diciendo muy bien acá, pues urge que lo sigamos pensando, pues, ¿no? Y qué bueno que estamos abriendo más espacios, pero eso, ¿no? Es importante hacerlo de manera cotidiana, colectiva, ¿no? Pensarlo desde lo estructural, sin romantizarlo, ¿no? Y justo, ¿no? Si estamos pensando que el cuidado es esto que nos ayuda a sostener la vida, pues no olvidar que al menos en este momento nuestras vidas siguen estando atravesadas de un montón de violencias, de un montón de desigualdades estructurales, de estas tensiones, ¿no? Y entonces
pues eso, ¿no? Como claro, pensarlo en el horizonte también es pensar en otras posibilidades de vidas más dignas, pero pues hay que partir también de esta realidad tan dura y tan dolorosa que seguimos teniendo, ¿no? Y para, pues antes de irnos, también recuperar algunas de las preguntas y de los comentarios que el público que ha estado muy activo nos comparte y que, bueno, algunas también van mucho con este hilo que ustedes nos están proponiendo. Mm, Ruth Ruiz nos comparte, qué complicado es navegar el cuidado y el amor. Si bien creo que el cuidado puede estar lleno de amor y de ternura, es cierto que el trabajo de cuidados no se puede sostener solo en esto. Muchas gracias por esta charla. Por ahí también les mandan saludos a las doctoras Ale y Margarita, seguro a ti también, Ana Carolina. Y nos dicen que es un excelente tema. Morocha Compa nos dice, estamos en el camino de la desfeminización, la desfamiliarización y la desmercantilización de los cuidados. Repensar una reorganización social y política de los cuidados. Muchas gracias. María Luisa dice, tienes el don de la palabra, querida Ale, celebro tu capacidad de nombrar las cosas. Muchas gracias. Ale Pasarán dice, solo hasta que se refleje el descuido, se visibilizan los trabajos de cuidado. ¿Qué pasa con la falta de autocuidado de las mujeres investigadoras, que muchas veces llegan al hospital porque primero están los cuidados de los hijos, la responsabilidad del trabajo y la investigación, ¿no? Esta lógica hiperproductiva que hemos estado compartiendo. Lizeth Figueroa nos pone los cuidados desde los aspectos políticos, desde mi punto de experiencia, es llegar a la paridad y romper el techo de cristal. Em, y también David Jacob nos pregunta, dice, en cuanto a gobierno y presupuesto, ¿sería mejor tratar el tema de cuidados como tema de salud pública o de la nueva Secretaría de las Mujeres o como tema de la Secretaría de la Educación? Em, esas son algunas de las cosas que nos está compartiendo el público. No sé si les gustaría hacer algún comentario sobre esto que nos ponen, algo que quieran comentar sobre, sobre eso que nos deja antes de despedirnos. Yo solo sobre el último comentario, yo creo que justo lo que tenemos que hacer es dejar de pensarlo como solo de la educación, que además como la educación es altamente feminizada y una de esas áreas siempre relegadas, débiles, ¿no? Blandas, sino, y o de las mujeres, sino o de la salud, que justo son como los espacios del cuidado convencionalizados y comenzar a pensar los cuidados en todos los espacios. O sea, nosotras estamos pensando los cuidados en la academia, la docencia y la investigación, porque son los espacios en los que desarrollamos una buena parte de nuestras actividades, no todas. Y justo lo que hemos visto es que son espacios sumamente competitivos, productivistas, en los que los cuidados siempre son relegados, ¿no? Pero así todos los espacios, o sea, entonces yo creo que una primera nota respecto a ese último comentario es que justamente no podemos circunscribir y no queremos circunscribir los cuidados solamente a un tema de mujeres, de los feminismos, o sea, claro, desde ahí los hemos podido cuestionar, pero no puede quedar circunscrito a solamente esos ámbitos, ¿no? Y por otro lado, que pues sí, yo comparto lo compartimos, me parece a todas, que hay que hacer una redistribución de los cuidados, de las tareas de cuidados. O sea, no es algo que, no solamente es que nosotras debemos de tener más y mejor tiempo para los cuidados, es que todas, todos, todes debemos tener mejores condiciones para los cuidados, para cuidar, para ser cuidadas. O sea, es algo que tenemos que trabajar, como decíamos socialmente, hay que hacernos cargo de esto socialmente, por eso pensamos los cuidados como un horizonte político, o sea, hay que darle esa dimensión de transgresión social. Sí, yo quisiera con respecto al comentario del autocuidado en las investigadoras y de cómo nos dejamos además al final, creo que también retomando la importancia de politizarlo es reconocer
que no es normal ni natural que suceda, y que hay unos que pagan unos precios más altos que otros, y hacernos la pregunta de por qué. ¿Por qué? Y además pensar en que no, en que puede ser distinto y que no es una cuestión individual otra vez, ni de falta de voluntad, ni de falta de echarle ganas, sino que estamos cruzados por unas estructuras a las que les conviene repartir los costos y los beneficios. Y eso es lo que tenemos que empezar a repartir de manera distinta. Quiénes están pagando el precio y el precio alto o bajo que estamos pagando, y redistribuirnos esas cargas, porque el nivel de la autoexplotación no es una cuestión individual, sino una estructura política y económica que tenemos que descifrar, y en la que estamos insertas, mucho más allá de nuestro caso particular, ¿no? Eso. Yo me gustaría solamente al último, uno de los últimos puntos que ya había abordado Margarita. Sí, recordar que una de las cuestiones que hemos estado reflexionando a partir de este colectivo, bueno, de este colectivo y este esfuerzo que hemos realizado por pensar el cuidado es justamente que es relacional, justamente que es interdependiente, justamente que requiere de redes, que no puede verse a una sola, o sea, no basta con que una sola institución piense el cuidado, que eso es muy importante, sí, o sea, lo es, y reconocemos que es muy importante que se convierta en parte de la agenda política de las instituciones, pero que no es el único elemento que basta para que comencemos, digamos, a transgredir la forma en la que vivimos esta vida tan, digamos, a veces explotada, a veces precarizada, muchas veces asfixiada, ¿no? Entonces necesitamos pensar el cuidado desde diferentes lugares, desde diferentes disciplinas, desde diferentes instancias y también desde diferentes epistemologías, porque necesitamos empezar a desmontar justamente la realidad que nos habían dicho con respecto a que cuidar significa o cuidar tiene que ver con algo que le corresponde a las mujeres, por ejemplo, que le corresponde a unos cuantos, o que solamente el que se queda en casa, bueno, pues es el que le toca cuidar, o sea, o hacer esa tarea de los cuidados, y todo el resto no. Desmontar esa idea es muy, muy complicado. Y en ese sentido significa entonces abordarla desde diferentes espacios, lugares, tensionarla, problematizarla. Es decir, no basta con que una sola institución lo piense. Necesitamos empezar a pensar desde diferentes sitios, reconocer los malestares que nos atraviesan desde diferentes espacios y lugares, insisto, porque si no lo hacemos, si no reconocemos esos malestares, va a ser difícil que empecemos a pensar en recursos del cuidado, justamente. Gracias. Muchas gracias, Ale. Uy, pues nuevamente, mil gracias a las tres, gracias por compartirnos esto que han estado construyendo juntas. Pues creo que nos dejan eso, ¿no? Como qué bonito, qué potente, qué rebelde también escucharles y juntarnos a seguir hablando de esto, ¿no? Y que pues convocar, ¿no? También a que sigamos teniendo más espacios como estos, de escucharnos, de seguir pensando juntas, juntos y juntes, en el cuidado y en cómo le vamos haciendo, ¿no? Para tener vida cuidada y vida cuidadosa, ¿no? En la educación, desde la docencia y la investigación, pero como ustedes pues muy bien acá lo han dicho, en todos los espacios, ¿no? Y hacerlo desde este sentido transgresor, desde este sentido colectivo que parte desde lo estructural y para ir pensando otros horizontes hacia los que queremos también construir, desde los que queremos vivir. Muchas, muchas, muchas gracias a las tres y bueno, a todas las del grupo, que sé que eso no están todas acá también, pero que pues también justo
lo que han pensado lo han pensado colectivamente y también pues le agradecemos a la compañera que no está conectada acá. Em, y bueno, pues invitarles también a todas, a todos y a todos quienes nos escuchan a sintonizar el siguiente miércoles para la igualdad, la próxima semana, donde vamos a estar compartiendo sobre el papel de las personas orientadoras comunitarias, sobre las VOCs, en la construcción de redes de cuidado en la universidad. Muchas gracias por estar aquí, un gusto. Bonita noche.